Vamos a empezar siguiendo entonces el orden con que hemos leído las acusaciones, preguntándole a usted, señor Jorge Rafael Videla, si desea hacer alguna manifestación que crea oportuna a su derecho. Lo escuchamos entonces. Señor presidente, antes de responder a su pregunta en cuanto si voy o no a declarar, desearía hacer una manifestación que solicito sea después integrada al acta. De ser así, voy a comenzar poniendo esa manifestación. Con el debido respeto a vuestra señoría, quiero manifestar, como lo he hecho en oportunidades anteriores, que este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo. Toda vez que, al momento de la ocurrencia de esos hechos, mi juez natural era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, en la causa número 13/84, llamada de los comandantes, la Cámara Federal Penal de la Capital Federal juzgó, en mi caso, todos los hechos a que he hecho referencia. Por algunos de esos hechos, la Cámara resolvió condenarme. Por aquellos que no fueron objeto de expresa condena, la Cámara resolvió absolverme. Este es el punto 25 de la parte dispositiva de la sentencia. Considero, en consecuencia, que los hechos que se juzgan en esta causa constituyen cosa juzgada y les corresponde la aplicación del principio por el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Sin perjuicio de estas dos manifestaciones, deseo agregar: me hago un deber reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el ejército en la guerra. ¿Sabe qué le pido? Ponga delante bien de su boca porque si no se pierde. A ver, así. Decía, primero, que me hago un deber reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total prescindencia de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes. Esta manifestación la hice presente por primera vez al prestar declaración indagatoria frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el mes de agosto de 1984. Y lo he venido repitiendo ante los distintos tribunales a los que fui citado para prestar declaración. Y segundo, siempre reconocí la autoría de las directivas que impartí en cumplimiento de la directiva número 1 del Ministerio de Defensa, derivada a su vez de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, agregando que esas directivas se ajustaban en un todo a la doctrina vigente. Esto consta también en la declaración indagatoria a la que he hecho referencia frente al Consejo Supremo. Precisé además en esa oportunidad, ante la pregunta de uno de los miembros de ese tribunal, que al decir doctrina vigente me refería a los reglamentos en vigor a la fecha de su puesta en ejecución. Tercero,
Las directivas a que he hecho referencias fueron tiempo después calificadas de inobjetables por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Me permito, señor presidente, hacer una pregunta. Si es este el momento oportuno para que introduzca una observación que traté de introducir en la sesión anterior y usted manifestó que lo haría cuando fuera oportuno. El momento para que usted haga cualquier manifestación que crea oportuno su derecho. Lo entiendo. Discúlpeme un Sí. segundo, señor. ¿Sigo sin micrófono? Sí, lo escuchamos. Sí, sí. Entonces, continúo con un punto cuarto. Sí, sí. En cuanto a la lectura de la acusación que se efectuara el día viernes pasado, se hizo mención en ella, en su comienzo, a que la policía de la provincia de Córdoba quedó subordinada al ejército a partir del 24 de marzo de 1976, cuando en realidad, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 6 de octubre de 1975, firmado por el presidente provisional para entonces, doctor Luder, se dispuso ya a partir de esa fecha que todas las policías provinciales quedaban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. Esta observación, señor presidente, vale para el documento que usted leyó esta mañana, creo con el nombre de... La intimación. Intimación, exactamente. También, muy al comienzo de ese decreto, de ese documento, se hace mención a esta, entiendo que es un error. Y finalmente, manifiesto que haciendo uso de la garantía que me concede el artículo 18 de la Constitución Nacional, no voy a prestar declaración en este momento, ni voy a agregar más nada en estas actuaciones. Es todo, señor presidente. Bien.